Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el tema. Hasta ahorita estamos en preliminares, o sea, hasta ahorita estamos tratando de formular la pregunta. Todo lo que hemos ido mencionando está dirigido a que podamos poco a poco ir creando lo que vamos a entender por la pregunta. Todavía no hemos entrado en respuesta, sino vamos poco a poco creando la pregunta. En los años 60 agregaron a todos estos conceptos elementales, estos conceptos básicos de lo que es el ser humano, lo que es la adolescencia, lo que es la etapa de la familia y todas estas cosas. Crearon el término autoestima para indicar o para dar una pista, una variable, de que había que considerar eso, que dependiendo de nuestro nivel de observación, de quién es el que observa, pues uno ve que la realidad cambia por completo. Hoy en día el término autoestima ha adquirido pues una evolución, ya no lo llaman autoestima. Ahora todo está en función de la capacidad de aceptación del individuo. En la medida que tú tengas mayor capacidad de aceptación, pues eres un individuo que va a funcionar mucho mejor dentro de la sociedad y dentro de todas las decisiones que uno toma. Pero en esa época, bueno, me llamó mucho la atención cuando uno dice, bueno, ¿qué significa la autoestima? Muchas personas la pueden confundir con el ego. Entonces uno dice, no, yo tengo una autoestima porque yo me considero una persona superior a los demás. Y uno dice, bueno, no, hay una diferencia entre autoestima y tener ego. La autoestima está referida a una sensación interna más que un conocimiento producido por la mente, más que un concepto creado por la mente. No es que yo me crea una gran cosa, sino realmente es que yo me sienta de una forma tal que se traduce en seguridad. El concepto de seguridad es algo realmente fascinante, ¿no? Uno dice, oye, esa persona tiene tanta seguridad en sí mismo que actúa de una forma diferente a los demás. Una persona con un nivel de aceptación de sí mismo superior, con una gran seguridad en sí mismo, es una persona que alrededor de las personas es el que hace el papel de alentar, de integrar, de consolidar. Es una persona que cuando ve que alguien flaquea, en vez de atacarlo, en vez de recriminarlo, lo ayuda a decirle, oye, tú puedes, un poquito que le dé ya lo logra. Es ese tipo de persona pues, que está tratando de ejercer esa función dentro del grupo. Es curioso porque en la mayoría de las relaciones uno se sorprende cuando se consigue una persona que tiene esas características. Una autoestima media es una persona que está por lo general siempre compitiendo con los demás. Todo lo ve en función de la competencia. Es una persona que necesita competir para reafirmarse a sí mismo. Es una persona que necesita sentirse el mejor o encuentra una motivación pues, en la competencia. Y existiría pues en líneas generales pues, una autoestima baja, que es cuando la persona adopta una posición muy inerte ante las cosas, en el que no hace nada, pero lo que hace es criticar y cree que con la crítica está por encima de todo lo demás. Entonces se cuestiona todo, se critica al que está haciendo, critica a todos los demás, pero la posición es que él al final pues, no es nada lo que ha aportado. Eso fue la iniciación pues, que uno tuvo en esa época, pues, de comenzar a determinar qué era la autoestima. Pero aún así, la gran pregunta que surgía es, bueno, si yo logro reconocer que tengo una autoestima baja, la gran pregunta es cómo se cambia el nivel de autoestima. Eso es un gran detalle. Los psicólogos en aquella época, lo que por lo general, la conclusión que sacaron, es que la autoestima se medía en base a los logros de una persona. Entonces, bueno, ¿cuál es la posición de un muchacho de 20 años? Que un muchacho de 20 años siente que no vale nada, entra en la sociedad sin ningún valor, un valor cero, y se dice porque en la medida que va adquiriendo logros, pues la autoestima de esa persona va cambiando.
Eso fue lo que en esa época se expresó de esa forma. Y pues la sociedad en general ha aceptado eso como autoestima. El valor de una persona se mide en la función de los logros. O sea, si una persona entonces se gradúa, tiene un valor con respecto al que no se gradúa, comienzan a aparecer una serie de metas. Entonces viene después de graduado, comienza a adquirir cosas, comienza a hacer una serie de cosas. Un proceso de adquisición de bienes, y en la medida que tú vas adquiriendo cosas, pues tú te sientes que vales más con respecto a otros. Bueno, yo no sé por qué, pero todo ese nivel de respuesta para mí fue insuficiente. Y yo digo, no puede ser, no puede ser. ¿Y por qué eso tiene que ser así? Porque la premisa de ese planteamiento es que tú de entrada no vales nada. Entonces tú, para entrar dentro de esa carrera, dentro de ese juego, tienes que aceptar que a los 20 años tú no tienes ningún valor como ser humano. O sea, tú no vales nada. Si tú no haces nada, no vales nada. O sea, el ser humano como tal no vale nada. Y yo digo, qué curioso, ¿no? Entonces tú tienes que tener cosas, tienes que tener un título, tienes que tener bienes, tienes que tener una cuenta bancaria. De lo contrario, estás en cero, compadre. Bueno, aseguré durante muchos años, inclusive pues uno entró dentro del juego, pero hay un gran cambio en mi vida con respecto al tema cuando logro encontrar en la figura de Sai Baba una enseñanza que transforma la visión que yo tengo sobre la autovaloración y sobre lo que significa el ser humano. Entonces él no habla ni autoestima ni ningún término psicológico, sino que él establece la diferencia que hay entre la personalidad, entre el temperamento y el carácter. La personalidad es lo que los demás ven de nosotros. Existen como 3 tipos de yo. Lo que los demás ven de nosotros, lo que nosotros creemos que somos nosotros y lo que realmente somos. Entonces, me llamó la atención ver la diferencia que él hace entre el desarrollo de la personalidad, entre lo que es el manejo del temperamento, que es el estudio de las emociones humanas, y lo que es la formación del carácter. En el desarrollo de la personalidad podemos ubicar lo que los demás ven de nosotros. La palabra personalidad viene de persona, de los griegos, que se metían dentro de esas máscaras que llamaban personas, los actores, y dentro de esas máscaras, al ellos hablar, al ellos expresar sonidos, eso aumentaba la voz, se proyectaban hacia el auditorio. Entonces la personalidad viene siendo eso que nosotros logramos desarrollar para que los demás vean algo de nosotros. Ahí pueden entrar la carrera, los títulos, posgrado. Entonces tú dices, oye, ¿quién es fulano de tal? Y uno dice, bueno, ese tipo es un doctor, ese tipo es tal cosa. Oye, tiene 700 millones de dólares en su cuenta. Entonces, wow, ese tipo, wow, uno lo ve de nuevo, pues, de arriba abajo. Pues, todo le parece diferente, ¿no? O ese tipo sabe varios idiomas, entonces todo eso forma parte de lo que los demás ven, pero no indica el valor tuyo como ser humano. Otro aspecto interesante, muy interesante de conocer es el aspecto de las emociones, de cómo una persona puede tener una gran personalidad, pero llega un momento que tú dices, bueno, será lo que sea, pero es una persona miserable por dentro. Entonces uno dice, oye, qué curioso, ¿no? Y sobre todo las emociones son un aspecto que pueden matar a cualquiera. Pues los estados depresivos, el estrés, tú ves que ahí no vale ni que tengas dinero, ni que tengas títulos, ni que tengas nada. Si un estado depresivo mata a cualquiera. De hecho tenemos ejemplos muy recientes de personas que teniéndolo todo se han suicidado. Y uno dice, caramba, ¿y todo por qué? Por un estado depresivo. Entonces el estudio de las emociones humanas también me pareció fascinante ver todo lo que significa ese aspecto en la vida de un ser humano. Pero claro, la gran respuesta con respecto a este tema es lo que Sai Baba explica, que es la formación del carácter.
que es la aplicación en la vida de las virtudes, y cuando tú apoyas todo tu valor en las virtudes humanas. Todos estos puntos los vamos a ir desarrollando poco a poco, pero me parece que es bueno considerar todo este aspecto en el tema que venimos desarrollando con respecto a la selección de pareja, con respecto a lo que significa la formación de una familia. Muchísimas gracias, seguimos adelante.